Buenas tardes, bienvenidos a este webinar sobre gestión de proyecto, donde vamos a analizar y cotejar lo que son las metodologías convencionales de gestión de proyecto, las adaptativas y ágiles más actuales que han ido surgiendo en estos últimos años. Mi nombre es Jorge Gatze y voy a compartir con ustedes este encuentro con una agenda donde vamos a primero definir proyecto para ponernos en el marco de lo que queremos analizar. Luego vamos a ver lo que se llama el ciclo de valor para el cliente, o sea, cómo el proyecto genera valor para el cliente. Y no hay una sola forma de generar valor, depende del tipo de proyecto, depende de cómo el cliente vaya construyendo ese valor. Entonces vamos a ver que hay enfoques convencionales y hay enfoques adaptativos, y que esos enfoques adaptativos básicamente son proyectos con ciclos de vida iterativos, proyectos con ciclos de vida incrementales y proyectos ágiles. Y después vamos a analizar por lo que se llaman áreas de conocimiento o temas que hacen a la gestión del proyecto, cada uno de estos enfoques. O sea, vamos a ir viendo en cada una de las áreas de conocimiento de la metodología de gestión de proyectos los enfoques convencionales y los enfoques adaptativos. Y finalmente voy a hacer una conclusión y vamos a presentar el curso que sobre este tema daremos inicio en las próximas semanas. Muchas cosas de las que ustedes van a ver ahora en el webinar tienen que ver con las buenas prácticas que hoy se utilizan en todo el mundo sobre gestión de proyectos, y estas buenas prácticas surgen de las recomendaciones que hace el Project Management Institute, con lo cual el PMI, con lo cual vamos a hablar de procesos y de una serie de documentos que son propios de estas prácticas. Para definir proyecto tenemos que ponernos en una escala de tiempos y plantear una situación inicial, ¿no? Una cierta forma de producir, una cierta forma de comercializar. Y siempre la organización va a necesitar modificar su forma de producir, su forma de comercializar, su volumen de reservas, sus sistemas de gestión. Entonces, ¿cómo hace la organización para pasar de esa situación inicial a la nueva situación? Que además esa nueva situación tiene que ser de mayor valor, generar mayor beneficio a través de proyectos. Esto es entonces la función de todo proyecto, cualquiera sea su enfoque. Todo proyecto siempre tiene que ayudarnos a pasar de una cierta situación a una nueva situación, pero que esta nueva situación, después de un tiempo en que se llevó a cabo el proyecto, produzca mayor valor y mayor beneficio para la organización, para la comunidad, para los distintos interesados. Veamos un poco lo que se llama el ciclo de valor para el cliente. Y acá vamos a ver un esquema general que creo que es clave para entender cómo encarar los distintos tipos de proyectos. Todo proyecto tiene una cantidad de interesados. ¿Quiénes son interesados? Bueno, es la traducción de la palabra inglesa stakeholders. Son aquellos que tienen intereses, tienen intereses en el proyecto. Claro que algunos interesados ven el proyecto como algo beneficioso y otros interesados van a ver el proyecto como algo perjudicial. Y otros interesados son, de alguna manera, neutros.
De este universo de interesados, así en forma muy esquemática, hay un grupo de ellos, hay un grupo de interesados que además de interesados son clientes. ¿Por qué los llamo clientes? Porque esperan algo del proyecto, esperan un resultado, esperan un informe, algo esperan, o sea, con respecto al proyecto, estos clientes tienen necesidades y expectativas. O sea, por ejemplo, un cliente de muchos proyectos es la Secretaría de Medio Ambiente. Entonces, antes de empezar el proyecto, la Secretaría de Medio Ambiente, llamémosla cliente, en alguna manera lo es, porque la Secretaría de Medio Ambiente al cliente le va a pedir un informe de impacto ambiental, o la municipalidad del lugar donde se haga el proyecto, o incluso el área finanzas de la empresa que lleva adelante el proyecto también es cliente en estos términos que estamos viendo. ¿Por qué? Y porque el área finanzas de la empresa le puede pedir al proyecto un informe mensual de previsión de flujo de fondos. Entonces, en este sentido amplio, clientes son aquellos que esperan, necesitan resultados entregables de parte del proyecto. ¿Cuál es la primera acción clave del proyecto? Bueno, un proceso que estas buenas prácticas llama recopilar requisitos. ¿Eh? O sea, ¿qué hay que hacer con esas necesidades y expectativas de los distintos clientes? Hay que transformarlos en un listado de requisitos. Y luego, con ese listado de requisitos, un proceso que se llama definir el alcance va a transformar esos requisitos en un enunciado del alcance del proyecto. Acá ya empieza a tomar forma el alcance del proyecto, o sea, el entregable, o sea, todo aquello que el proyecto va a generar a su término. Y con este enunciado empezamos a trabajar a través de un proceso, crear la EDT o la estructura de desglose de los trabajos, una herramienta fundamental de esta metodología que es la EDT o estructura de desglose de los trabajos, ¿no? Es una herramienta que desagrega el alcance y nos permite tener una visión completa de lo que es el alcance del proyecto, o sea, los distintos entregables que tiene que generar el proyecto para satisfacer los distintos clientes. Pero con esto no alcanza, porque con esto solo estamos definiendo qué es lo que hay que hacer. Ahora hay que definir cuál es la manera que vamos a establecer si eso que estamos haciendo finalmente está bien o está mal hecho. Entonces aparece otro proceso que se llama planificar la calidad, y a ese proceso vamos a sumar las especificaciones técnicas o las normas o los estándares que correspondan. Esto nos va a permitir armar un documento del proyecto que se llama plan de calidad. Algunas empresas lo llaman plan de inspección y ensayos, pero en definitiva es la ley de calidad, o sea, qué cosas vamos a hacer cumplir durante eh, el desarrollo del proyecto. Con este plan de calidad vamos a hacer el control de calidad de cada uno de los elementos de la EDT. Cada elemento de la EDT, o sea, siempre en la EDT, el nivel más bajo, por ejemplo, estos que están acá de color verde, estos que estoy acá marcando con una cruz, se llaman paquetes de trabajo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el control de calidad? Vamos a ver si cada paquete de trabajo cumple los requisitos técnicos, las especificaciones. Si cumple, ese paquete de trabajo pasa a ser un entregable verificado, o sea, un entregable que está, digamos, contrastado
y que a través de un testing, de una prueba, de un ensayo, decimos este paquete de trabajo, este entregable está verificado y cumple lo establecido por los requisitos de calidad. Con ese entregable verificado vamos al cliente a través de un proceso que se llama validar el alcance y el cliente nos dice, sí, esto es lo que yo esperaba, acepto el entregable, formalizo la aceptación del entregable. Este esquema que ven acá, este esquema es clave para entender qué abordaje, cuál es la forma más adecuada de encarar los proyectos. Porque de alguna manera esa diferencia, esas distintas alternativas de encarar los proyectos, básicamente se va a dar acá, en esta primer fase, donde el cliente tiene que manifestar sus necesidades y expectativas y el equipo de proyecto trasladarla en primer lugar a requisitos. Ahí vamos a ver ahora, está la clave de cómo se va a abordar, qué tipo de enfoque vamos a tener para el proyecto. Muchas veces el cliente no tiene claro sus necesidades y expectativas. Entonces, para trabajar esta primera etapa, esta etapa crucial, para mejorar la definición de las necesidades y expectativas, usamos prototipos. ¿Qué son prototipos? Son soluciones intermedias que permiten superar esa incógnita que ven que surge en torno a las necesidades y expectativas. Como yo decía, muchas veces el cliente no sabe trasladar, no sabe expresar qué es lo que realmente necesita. Entonces, esa ambigüedad, esa incertidumbre, a través de prototipos. ¿Y qué pueden ser prototipos? Pueden ser maquetas, pueden ser software de prueba, pueden ser todo tipo de solución intermedia que le damos al cliente para que el cliente pruebe, incluso lo vea, lo tenga visualmente. Y con esa prueba, con esa, digamos, eh, visión que logra, le permite mejorar la definición de sus necesidades y expectativas y ahí empiezan a mejorarse los requisitos. Con lo cual empieza a definirse mejor el alcance y esto incluso puede llevar a una nueva etapa, a un nuevo ciclo con un segundo prototipo, con una segunda prueba y de ese modo el cliente va mejorando el entendimiento, la comprensión y la explicitación de lo que necesita para que después el equipo de proyecto pueda trasladar esas necesidades y expectativas en requisitos que se van a ir transformando en alcance. Había mencionado que nosotros en nuestros cursos seguimos las metodologías o las buenas prácticas que el PMI, el Project Management Institute, brinda, sugiere en lo que se llama el Project Management Body of Knowledge, el PMBOK. Bueno, este esquema que ven acá son documentos y procesos típicos y sugeridos por estas buenas prácticas del PMBOK. El PMBOK pone especial énfasis en algo que se llama controlar el alcance. Controlar el alcance no en el sentido de inspeccionar, sino en el sentido de cuidar, de que no, digamos, no perdamos de vista el alcance inicialmente establecido. Bueno, esto que estoy acá, digamos, poniendo en la sombra en amarillo, son los procesos y documentos que para el PMBOK
es tan importante en cuanto a controlar el alcance, en cuanto a manejar los cambios de alcance en forma adecuada. Y ahora, habiendo entendido este primer esquema, podemos empezar a entender los distintos enfoques, los distintos tipos de ciclos de vida que hoy están usándose en los proyectos. ¿Qué es el ciclo de vida predictivo o convencional? Es de alguna manera el ciclo de vida, el enfoque, la manera de encarar proyectos que estuvo vigente en los últimos 50 años, que era útil para cierto tipo de proyectos, pero no era útil para la totalidad de los proyectos, porque este ciclo de vida predictivo o convencional entendía que este esquema que ustedes ven acá se completaba al inicio del proyecto, ¿eh? O sea, que las necesidades y expectativas del cliente se podían definir de entrada, se podían transformar en requisitos de entrada y con esto definir un alcance de proyecto casi al inicio del proyecto. ¿Y qué era después gestión de proyectos? Manejar en forma adecuada los cambios de alcance que iban apareciendo durante el desarrollo del proyecto. ¿Esto estaba mal? No, esto no es que estaba mal, estaba bien y sigue estando bien y sigue siendo adecuado, pero, pero para proyectos que entran en este esquema de ciclo de vida predictivo o convencional, como puede ser, por ejemplo, los proyectos de construcción de edificios, como puede ser, por ejemplo, los proyectos de construcción de puentes, de caminos, ¿eh? El alcance está definido de entrada, después uno va cuidando y va manejando los cambios de alcance en forma, digamos, ordenada, sistematizada. Organizar un banquete de gala con diplomáticos es también un proyecto predictivo, o sea, una vez definido el alcance, se cuida mucho de que no haya cambios y no haya improvisaciones, ¿m? O la construcción de una planta industrial. O sea, este enfoque predictivo convencional que prácticamente predominó en estos últimos años era adecuado, pero para este tipo de proyectos. Pero justamente estos últimos años mostraron que los grandes cambios en las tecnologías, en las formas de competir, en las regulaciones, etcétera, mostraron que había otras realidades que este esquema no permitía atender. Y es que de esa manera aparecieron los ciclos de vida adaptativos y ágiles. ¿Para qué? Para responder justamente a este desafío que de entrada era muy difícil establecer el alcance del proyecto. Entonces, el alcance del proyecto, que en definitiva es el resultado de los requisitos que vamos estableciendo a partir de las necesidades y expectativas que nos van transmitiendo los clientes, esto no se podía conseguir, no se podía lograr de entrada. ¿Por qué? Porque justamente por la incertidumbre propia de estos proyectos, las necesidades y expectativas no están claras al inicio y entonces ¿en qué consiste el proyecto? En ir reduciendo incertidumbre de modo que puedan aparecer en forma más clara durante el proyecto las necesidades y expectativas, los requisitos y el alcance. Entonces, esto se va logrando a través de iteraciones, que ya vamos a ver, y lo que uno puede sí definir son las iteraciones, el alcance de cada iteración, pero no el alcance del proyecto, porque no hay información suficiente, porque la incertidumbre es alta. Entonces, este ciclo de vida adaptativo y ágil cada vez más ¿eh? se usa en proyectos como por ejemplo
son los proyectos de investigación y desarrollo. Proyectos de investigación y desarrollo son proyectos de ciclos, ciclos de aprendizaje, ciclos de validación de hipótesis, a través de los cuales se va construyendo un resultado. También hoy los proyectos de lanzamiento de nuevos productos al mercado también están usando cada vez más ciclos de vida adaptativos y ágiles. Los proyectos de marketing, vamos a ver por las características de estos enfoques ágiles, los proyectos de marketing se ven muy beneficiados, ¿m?, de esta forma de encarar los proyectos. Y por supuesto los proyectos de nuevas tecnologías o los proyectos de información tecnológica, como fueron los proyectos de desarrollo de software, que son precisamente esa industria en la cual nacieron estos enfoques adaptativos y ágiles. Pero si analizamos un poco este tipo de proyectos y otros que no estoy mencionando, pero que estarían de alguna manera representados, todos estos tipos de proyectos de ninguna manera soportan los enfoques predictivos, que se basan en conocer el alcance prácticamente al inicio, porque es imposible conocer el alcance al inicio. Entonces, ¿qué sucedía? Sucedía que una metodología tradicional, convencional, basada en que el alcance se definía y el plan de proyecto se definían de entrada, pretendían usarla en proyectos que de ninguna manera entraban dentro de esa lógica. Entonces producía, por supuesto, frustraciones y producía realmente resultados negativos, producto de querer meter en una caja que no les corresponde, proyectos que eran de otro tipo, de una complejidad y un nivel de incertidumbre distintos a los proyectos convencionales para los cuales se habían desarrollado originalmente esas metodologías. ¿Cuál es el desafío hoy? El desafío hoy es, de alguna manera, entender, comprender en el proyecto que tengo a cargo, en qué manera tengo que hacer convivir una metodología tradicional con una metodología adaptativa o ágil. Y puede ser que haya proyectos que sean totalmente tradicionales, convencionales, porque siguen siendo proyectos donde el alcance se puede definir de entrada y se puede armar un plan de entrada. Pero también es cierto que muchos de estos proyectos van teniendo, por lo menos en alguna etapa, alguna necesidad de incorporar metodologías ágiles. Por eso les quiero mostrar un caso que es un proyecto que nosotros usamos en el curso de gestión de proyectos ya hace años. Y es un ejemplo de un proyecto híbrido, donde se usó en forma, digamos, conjunta los enfoques predictivos y adaptativos. Pero en realidad no es que usaron enfoque adaptativo siguiendo estas modernas, eh, digamos, tendencias de agilidad, no, lo usaron porque no había otra forma de trabajar. Entonces, sin saber que estaban trabajando en un mundo de ágiles, estaban usando enfoques ágiles. Y este es el caso del proyecto de las Torres Petronas, el edificio de las Torres Petronas en Malasia, en Kuala Lumpur, que hizo el arquitecto argentino César Pelli. Veamos qué pasó en ese proyecto, en este ciclo de valor que yo comenté al inicio y que dijimos es clave, y reitero, la parte que es clave es esta parte acá, ¿no? Esta, ¿no? Donde yo con los clientes tengo que entender sus necesidades y expectativas y
empezar por lo menos a definir los requisitos del proyecto. Entonces, en este proyecto de las Torres Petronas, un cliente era la misma empresa Petronas, la empresa petrolífera malaya, y esta empresa, una cosa que planteó es que quería que el edificio fuese totalmente de hormigón, ¿no? Esos edificios hasta ese momento se hacían de estructuras de acero. Ellos dijeron no, nosotros no queremos que sea de acero, tiene que ser de hormigón. Claro, no había una tecnología de hormigón para lograr justamente ese resultado. O sea, no se podía construir, no había historia, no había antecedentes de cómo construir un edificio de semejante altura, era el más alto del mundo en aquel momento, todo de hormigón. Entonces, ¿qué tuvieron que hacer? Y tuvieron que recurrir a laboratorios, ¿m? Donde a través de pruebas, probetas, probando las probetas, fueron llegando a un hormigón que podía funcionar como acero y ser utilizado para tal fin. O sea, en definitiva, ¿qué, ¿cómo fue esta etapa de desarrollo de hormigón? Fue una etapa iterativa, ciclos de pruebas y ensayos. ¿Cuántos? Y muchos, durante varios meses, fueron probando, cambiando la mezcla, agregando más de un componente, menos del otro, y así con una gran cantidad de probetas y una gran cantidad de alternativas, llegaron al resultado buscado, llegaron al hormigón que podía funcionar como acero y por lo tanto servir para los fines que pedía el cliente, la empresa Petronas. Entonces, construir un edificio es un proyecto de ciclo de vida predictivo, pero fíjense que en este caso hubo una etapa claramente que era iterativa. Otro ejemplo, otro cliente era el primer ministro de Malasia. El primer ministro de Malasia le dice a Peli, quiero que sea estilo malayo, quiero que el edificio sea estilo malayo. Entonces cuando Peli le dice, perfecto, ¿y qué es estilo malayo? ¿Qué creen que contesta el primer ministro? El primer ministro contesta, no sé, no tengo la menor idea. O sea, quiero que sea estilo malayo, tiene necesidades, tiene expectativas, pero no sabe. Entonces, ¿qué tiene que hacer Peli? Y Peli tiene que, primero, imaginar lo que es estilo malayo, ¿no? Y armar, por ejemplo, maquetas, y llevarle maquetas al primer ministro y decir, bueno, esto sería una forma estilo malayo, ¿le gusta? Y el primer ministro dijo, no, no me gusta porque esto no es tan malayo, o incluso bocetos. Pero ¿qué era este continuo ir y venir de Peli con el primer ministro, trabajando con su equipo de arquitectos, llevándole resultados hasta llegar al resultado final, que se logró ese estilo malayo que tanto quería el primer ministro? También era un ciclo iterativo de interactuar con el cliente, de involucrar al cliente y a través de una serie de iteraciones llegar al resultado final que satisfacía no solo al cliente, sino también a la empresa Petronas, porque además de estilo malayo, en cuanto a la arquitectura, le daba superficie para la cantidad de empleados que iban a trabajar dentro de esa empresa. Entonces, nuevamente, un proyecto que uno supone predictivo como es construir un edificio, tuvo como parte del mismo un enfoque iterativo. También tuvo un enfoque incremental, y después vamos a ver la diferencia entre iterativo e incremental. Por ejemplo, muchos de los sistemas que usa el edificio se fueron desarrollando por incrementos, ¿no? Con este esquema de se genera una función, el cliente la empieza a usar, después se genera otra, y así por sucesivos incrementos
se va llegando al resultado final. La diferencia entre el enfoque incremental y el iterativo es que este incremental que ven acá va entregando resultados parciales que el cliente va usando, mientras que el anterior, el del hormigón y el del estilo malayo, hay un solo resultado que se obtiene al final de múltiples iteraciones. Y este proyecto también tuvo un enfoque incremental predictivo, porque cada piso que se construía era un incremento de resultado, pero que se construía con un plan de tipo predictivo o tipo convencional. O sea, cada incremento, cada piso construido tenía un cliente que era, por ejemplo, la empresa que colocaba todos los exteriores. Entonces ahí tenemos incrementos porque generan resultados que son recibidos por un cliente, en este caso un cliente interno, el colocador de toda la, digamos, la superficie externa, pero manejado de manera predictiva con un plan de proyecto que estaba definido al inicio del mismo. Con estos ejemplos podemos ahora entender este esquema que es muy importante. Este esquema nos muestra los distintos tipos de proyectos que podemos tener vistos desde el punto de vista del el nivel de incertidumbre técnica. Entonces cuanto más me muevo sobre el eje horizontal, mayor es la incertidumbre técnica que hay que resolver en el proyecto, y acá en el eje vertical la incertidumbre con los requerimientos. ¿eh? Recuerden que los requerimientos surgen de las necesidades y expectativas que plantean los distintos clientes o interesados. Entonces, proyectos de baja incertidumbre, tanto técnica como de requerimientos, son proyectos simples. En cambio, cuando la incertidumbre técnica, o sea, de la tecnología que tiene que abordar el proyecto, ya empieza a tener una cierta magnitud y el nivel de incertidumbre de requerimientos también, ya pasamos a proyectos complicados. A medida que va creciendo la incertidumbre de los requerimientos y la incertidumbre técnica, ya pasamos a proyectos complejos, y el mayor nivel es el caos, pero no caos en el sentido que lo entendemos de algo fuera de control, sino es la típica situación de las startups, ¿no? La típica situación de los emprendimientos que se van formando para implementar o desarrollar nuevas tecnologías. Con lo cual, con proyectos simples, esto es interesante, los enfoques son lineales, mientras que con proyectos complicados y complejos, acá aparece el enfoque adaptativo. Entonces, acá empezamos a ver cómo podemos diferenciar los enfoques predictivos, con alcance y plan de proyecto definidos de entrada, que es el caso para proyectos de baja incertidumbre técnica y baja incertidumbre de requerimientos, y por otro lado, cuándo usar los enfoques adaptativos, que son para proyectos complicados o complejos. Simplemente a modo ilustrativo, ¿qué es un proyecto simple? Son proyectos donde hay que completar una serie de tareas con las cuales estamos familiarizados. El resultado final se conoce ya desde el inicio y los procesos para lograrlo son predecibles. O sea, de forma muy simple, digamos, forma
sencilla sería, por ejemplo, construir una casa. ¿eh? Hay otros ejemplos, no necesariamente, pero este ejemplo de la casa nos permite entender mejor a qué nos referimos con proyectos simples. Proyectos complicados es cuando hay una mayor cantidad de componentes, de interesados, de sistemas que interactúan entre sí, pero todavía hay una metodología, todavía hay patrones previos que podemos de alguna manera seguir. O sea, hay historia, hay lecciones aprendidas de otros proyectos que podemos volcar. Y sería el caso de, por ejemplo, construcción de un barrio cerrado. Una vez que el proyecto entra en etapa de ejecución, ya, digamos, usamos patrones y usamos lecciones aprendidas que se van sumando y van ayudando al proyecto a desarrollarse. Y quiero ver un poco más en detalle los proyectos complejos, porque es acá donde las metodologías ágiles, las metodologías adaptativas, tienen su mayor aplicación. Entonces, ¿a qué llamamos proyecto complejo? Son aquellos que tienen un elevado número de variables. Cuando hablamos de variables, hablamos de sistemas tecnológicos, de interesados. O sea, ¿cuáles son los elementos de la complejidad? ¿Por qué los llamamos ágiles? Complejos, perdón, y necesitan de metodologías ágiles. Por el alto número de elementos que interactúan entre sí. Por la interdependencia, porque estos interesados o estos sistemas, digamos, actúan y además al actuar afectan a los otros sistemas, afectan, digamos, a los otros interesados, a los otros sistemas que intervienen. Por la diversidad, estos proyectos requieren de una altísima diversidad de especialistas, de profesionales, de especialidades. Porque no hay patrones previos, no hay lecciones aprendidas que pueda aplicar, digamos, no hay patrones previos que uno pueda de alguna manera replicar. Entonces, eso le da esa característica de complejidad. Y el volumen de información no se puede procesar por una sola persona o sector. Estos son características de proyectos complejos que justamente hoy cada vez más requieren respuestas que nos dan las metodologías y los enfoques adaptativos o ágiles, como puede ser ya por hoy la implementación de un sistema ERP, todo lo que es la ingeniería y el desarrollo incluso de una planta industrial o nuevas tecnologías como el auto que es auto, digamos, el auto de Google, este auto que se maneja solo, el desarrollo, es un proyecto muy complejo que requiere justamente de un enfoque completamente distinto al enfoque predictivo o convencional al cual estamos habituados durante tantos años. Esta tabla también es muy interesante porque nos permite ver los 4 ciclos de vida más comunes, más usados. El predictivo o convencional, ¿eh? Este es el que yo digo, bueno, estuvo vigente durante tantos años, sirvió y sigue sirviendo para cierto tipo de proyectos, pero ya hay otros donde este enfoque no es adecuado. Esos son justamente por la complejidad y la incertidumbre los enfoques iterativos, incrementales y ágiles. Fíjense que el iterativo entrega un solo resultado al final. Es el caso que yo puse en las Torres Petronas con el hormigón y el diseño o la arquitectura de estilo malayo. En cambio, el incremental, a diferencia del anterior, va entregando resultados parciales. Tiene frecuentes entregas
que son usadas, que son de alguna manera recibidas por el cliente y el cliente con esa recepción, además de involucrarse en el proyecto, brinda un feedback, brinda una devolución que es clave para ir resolviendo el alcance del proyecto. Este es otro esquema donde podemos ver estos 4 ciclos de vida, ¿no? Por ejemplo, acá se analiza desde el punto de vista de nivel de cambio que va a tener el proyecto. Cuanto más nos movemos en este eje horizontal, mayor es el nivel de cambio que vamos a ir teniendo durante el proyecto. Y acá en el eje vertical es la frecuencia de entregas, con qué frecuencia se van a ir produciendo resultados. Cuanto más nos movemos sobre este eje vertical, mayor es la frecuencia de entregas. Entonces, ¿cómo vemos ahora estos ciclos de vida? Con bajos niveles de cambio y bajas frecuencias de entrega están los ciclos de vida predictivos, tradicionales, convencionales. En cambio, el enfoque incremental tiene reiteradas entregas parciales, frecuentes entregas que son, de alguna manera, incorporadas por el cliente y permiten un feedback y permiten, digamos, una devolución al equipo de proyecto. En cambio, el iterativo, que es el caso del hormigón y el estilo malayo, es una sola entrega al final, pero con muchos cambios, porque hubo que hacer muchos cambios hasta llegar al hormigón que se necesitaba o al estilo malayo que quería el primer ministro. Y ágiles son aquellos que son incrementales e iterativos. Ágiles tienen esa combinación que son a la vez iterativos e incrementales. Entonces acá tienen un ejemplo de un ciclo de vida incremental. Fíjense que va entregando resultados en cada ciclo que el proyecto va abordando. Acá tienen el enfoque ágil, ¿no? El esquema ágil. Estos son, tiene lo que se llama el Product Backlog. Acá tiene los distintos elementos que va a haber que ir resolviendo, que va a haber los distintos requisitos que el cliente va a ir planteando. El equipo de proyecto toma, por ejemplo, 3 de ellos, el A, el B y el C, y durante un cierto tiempo, durante un cierto sprint, trabaja esos requisitos. Bueno, este enfoque ágil, que es iterativo e incremental, porque en cada ciclo genera un resultado, hay una metodología ya muy definida, muy clara, que ayuda a la aplicación de estos enfoques, que es Scrum. Scrum es una forma de utilizar enfoques ágiles justamente a través de ciclos que se llaman sprints. ¿eh? Entonces, este sprint entrega un resultado, es chequeado, es revisado por el cliente, y esto es realmente muy útil para proyectos donde la incertidumbre y la complejidad son tan altas que no es posible de entrada establecer todo el alcance y todo lo que el proyecto va a generar. Volviendo a nuestro esquema original, en los enfoques predictivos, todo esto que ustedes ven sombreado en amarillo, que es esta parte que está arriba a la derecha, bueno, en los enfoques predictivos eso se define al inicio del proyecto. Y durante el proyecto se va resolviendo la parte que está abajo a la izquierda, que está sombreada en azul. O sea, lo que es control de calidad, entregable verificado y validar el alcance con el cliente, esto se hace durante el proyecto, pero con un plan de proyecto previamente establecido.
Esto es típico de enfoques predictivos. Este mismo esquema con enfoques adaptativos, todo esto se hace en cada iteración. O sea, en cada iteración se parte de ciertas necesidades y expectativas, se definen requisitos, se define un alcance para la iteración, un control de calidad. O sea, cada iteración en estas metodologías adaptativas repite este ciclo que en el enfoque predictivo se encara de otra manera. Recuerden bien que el enfoque adaptativo es para aquellos proyectos que por su complejidad y su incertidumbre no hay forma de que uno pueda establecer el alcance al inicio del proyecto. O sea, hay que ir reduciendo la incertidumbre y manejando la complejidad en forma parcial, en forma, digamos, por entregas parciales. Sé que esta es una presentación, una explicación muy breve, en apenas 40 minutos traté de explicar estos dos enfoques distintos. Por supuesto que en un curso como el que quiero después mostrarles de 40 horas, esto se ve con mucha mayor profundidad, pero veamos las principales diferencias entre el enfoque tradicional y el enfoque ágil en cada una de las áreas de conocimiento. La metodología del PMBOK, del Project Management Body of Knowledge, tiene 10 áreas de conocimiento. Entonces veamos en las más importantes cómo funciona la metodología tradicional, cómo funciona la metodología ágil. Con alcance, en la tradicional, la línea base se aprueba en las primeras fases y después que está aprobado, el alcance cambia con procesos formales de cambio, con change orders que llaman en algunas industrias. En cambio, en ágiles, el alcance responde a altos niveles de cambio. Y el alcance se va integrando, se va logrando a partir de requisitos que acuerdan el cliente o el representante del cliente y el equipo de proyecto. Como el cliente interviene en forma más frecuente, no espera al cliente a intervenir al final, sino que interviene en cada una de las entregas parciales, esta retroalimentación del cliente periódica y frecuente es muy importante, porque evita que un error se propague y un error crezca de manera incontrolable. En cuanto a cronograma, el enfoque tradicional genera un plan detallado y ese plan se mantiene y se va modificando por cambios formales. El plan sirve como medio de comunicación y una base para evaluar el desempeño en plazos. En cambio, en cronograma, el enfoque ágil, en realidad hay un master plan, pero muy macro. Y ese master plan, ese plan macro, va cambiando según se va desarrollando el proyecto. Incluso ese plan reconoce que como el proyecto es básicamente ir resolviendo incertidumbre, va a haber cosas que vamos a ir descubriendo que nos van a obligar a cambiar prioridades. Entonces, es un plan que va a ir cambiando y qué plan de alguna manera es un poco más estable. El plan de cada iteración, de cada sprint. Entonces, ahí se usan métodos como programación iterativa con trabajo pendiente y programación a demanda. En cuanto a costos, bueno, la metodología tradicional, sabíamos, arma un presupuesto. Como el alcance está definido de entrada y las actividades para lograrlo también se pueden definir, bueno, armo un presupuesto de los recursos de todas las actividades que de alguna manera, en mayor o menor medida, conozco casi al inicio del proyecto o de la fase. Otra vez, la línea base de costos, el presupuesto aprobado,
se cambia a través de procesos formales. Eso es el enfoque tradicional en cuanto a costos. El enfoque ágil, el adaptativo, se usan métodos de estimación de costos simples simplemente para tener pronósticos de cuánto nos queda de trabajo, cuánto queda de esfuerzo, cuánto queda de horas o de costos. Son pronósticos de costos laborales que se ajustan frecuentemente. Ahora bien, si el proyecto parte de un presupuesto estricto, aún en ágiles, lo que van a ir cambiando, estricto me refiero a que no se puede modificar, aún en ágiles el alcance y el plazo se van a modificar frecuentemente justamente para no superar esa limitación de costo que alguien estableció para el proyecto. En cuanto a calidad, en general, las metodologías tradicionales separan la función de producción de la función de calidad, o sea, uno produce, otro controla. Como el alcance se define de entrada, también puedo definir de entrada el plan de calidad y, al igual que el alcance, si tengo que cambiar las especificaciones técnicas o tengo que cambiar la, los estándares que establecí para el proyecto, esto debería hacerlo a través de procesos formales. En cuanto a ágiles, en relación a la calidad, los controles de calidad son más frecuentes. Justamente brindan una retrospectiva y brindan una retroalimentación en cada entrega. Y como estas entregas son más frecuentes, se hacen en pequeños lotes. Esto es muy importante porque básicamente lo que evita es que un error crezca y luego tome magnitudes que de alguna manera se vuelven inmanejables, ¿no? Trabajar con pequeños lotes y controles más frecuentes y mayor cantidad ayuda mucho a mejorar la calidad y finalmente la satisfacción del cliente. En cuanto a recursos, hay un líder de proyecto en el enfoque tradicional que es el responsable de su equipo. El equipo de proyecto en el enfoque tradicional, todos tienen roles y responsabilidades definidos. ¿Qué es lo que sabemos? ¿Qué es lo que tenemos en muchos proyectos convencionales o tradicionales todavía hoy? Y que hay mucha gente en el proyecto que no sabe muy bien cuál es su rol, cuál es su función, o sea, hay ambigüedades todavía. En cambio, en ágiles, acá justamente la agilidad se logra a partir de este aspecto del proyecto, o sea, el equipo de trabajo. Son equipos focalizados, colaborativos, no hay un líder, no hay un jefe, son equipos autoorganizados. Todos los integrantes del equipo son generalistas en los temas, pero especialistas en uno en particular. Es un equipo que trabaja en forma muy colaborativa, entonces esto aumenta la productividad, genera innovación y como el equipo es responsable de resolver, todos los procesos de toma de decisiones se hacen más flexibles y la resolución de problemas mucho más rápida. Esto es justamente la esencia de esa agilidad que se logra, el enfoque humano, el enfoque de trabajo en equipo que hoy toman estas metodologías. En cuanto a comunicaciones, el enfoque tradicional desarrolla una estrategia de comunicación y un plan de gestión de comunicaciones, o sea que las comunicaciones en los enfoques tradicionales son el resultado de la planificación del proyecto. Aparecen barreras que hay que reducirlas. En cambio, en enfoques ágiles, la comunicación es justamente mucho más rápida, mucho más ágil, porque trabajan los equipos multidisciplinarios en conjunto, están las reuniones diarias o los daily meetings, o sea, es toda una filosofía que justamente favorece la comunicación, promueve la comunicación, no solo dentro del equipo, sino entre el equipo y el resto de la organización. En cuanto a riesgos, ¿eh?
El enfoque tradicional tiene una serie de procesos de riesgos, de gestión de riesgos que se llevan a cabo en forma iterativa. El riesgo se va gestionando en cada una de las fases a través de una serie de procesos. Y en las metodologías ágiles, claro, como estas metodologías son propias de entornos de alta variabilidad, propias de entornos o aplicables a entornos de incertidumbres y riesgos, entonces justamente la esencia de estas metodologías es mitigar riesgos. ¿Cómo? A través de las frecuentes revisiones de los resultados parciales e incrementales que va generando en cada iteración, en cada sprint, el equipo de proyecto. O sea, de esta manera traté en forma muy breve, ya incluso estamos terminando este webinar, de recorrer las principales áreas de conocimiento de lo que es hoy buenas prácticas y ver cómo tienen particularidades tanto para los enfoques tradicionales como para los enfoques ágiles. Con lo cual, y ya terminando esta actividad, creo que en este tiempo de esta exposición, pero más que nada de su experiencia, de la experiencia que ustedes ya tienen en los proyectos en los que participan, creo que todos coincidimos que gestión de proyectos cada vez más es 80% arte y 20% técnica. Y que cuanto más complejos, cuanta más incertidumbre tiene que enfrentar un proyecto, más necesito de arte que de técnica. La técnica es necesaria, pero lo más importante que la técnica es el criterio, es entender en qué tipo de proyecto estoy. Si en esta parte del proyecto es mejor encararla desde una perspectiva iterativa o adaptativa o de una perspectiva de planificación integral o predictiva. Eso es lo importante. Después viene la técnica, después hay técnicas para cada caso, pero lo importante es el criterio. El criterio nos va a decir, nos va a permitir discernir, entender dónde corresponde aplicar una técnica y dónde no. Entonces, gestión de proyectos hoy, sobre todo en proyectos que están expuestos a nuevos desafíos. Hoy hay cantidad de industrias, cantidad de especialidades de proyecto que deberían empezar a mirar en las metodologías ágiles, en los enfoques adaptativos, respuestas a muchos de los desafíos que tienen estos proyectos, no para sustituir el enfoque predictivo en su totalidad, por supuesto que no, pero dentro del esquema predictivo, ciertos elementos del proyecto, ciertas fases del proyecto, comenzar a usarlos o a encararlos con enfoques más adaptativos, más ágiles. Y esto creo que es válido para la industria de exploración de gas y petróleo. Hay un montón de actividades, hay un montón de fases o subfases en la industria del gas y del petróleo que pueden empezar a utilizar y beneficiarse de la aplicación de metodologías ágiles. Proyectos de cambio organizacional, proyectos de reestructuración de las organizaciones, de implementación de nuevos modelos de gestión. Son proyectos que creo que podían tener enormes beneficios si los encaramos con un enfoque más adaptativo que predictivo. Proyectos de ingeniería, proyectos de ingeniería con la ingeniería básica o la ingeniería básica extendida o ingeniería de detalle, podrían verse muy beneficiados de esta filosofía, porque más que metodología, los enfoques adaptativos es una filosofía de trabajo que cambia nuestra manera tradicional de trabajar y nos hace ver el trabajo y la participación de otra manera. Incluso los proyectos de construcción también no van a abandonar el enfoque predictivo de planificación integral al comienzo,
pero muchos aspectos, sobre todo cuando se hace el famoso fast track, cuando se solapan etapas, en estos aspectos, estos proyectos pueden tener beneficios a partir de los enfoques adaptativos. Con esto, digamos, bueno, dentro de la hora que prometí, logré transmitir los principales aspectos de estos enfoques predictivos y adaptativos. Simplemente déjenme mencionar que todo esto que he presentado lo vamos a trabajar en forma mucho más amplia en un curso de gestión de proyectos de 40 horas de extensión, ¿no?, que se puede hacer tanto de manera presencial en el aula como a distancia, como ustedes ahora, y que comienza el jueves 25 de abril. Una cosa importante es que este curso además brinda todos los conocimientos y todas las bases para que después puedan estudiar y prepararse para rendir el examen PMP o CAPM ante el PMI. De mi parte, agradecerles, realmente el número de participantes ha sido muy halagador, gracias, les agradezco realmente. Espero que les... sí, Mario, sí, exacto, esto es grandes rasgos las modificaciones que introdujo la nueva versión del PMBOK, la versión 2017, exacto, con la extensión de ágiles. ¿Sí? Yo justamente quería mostrar cómo hoy, por lo menos nuestro curso de gestión de proyectos basado en el PMBOK, incorpora todos estos aspectos tradicionales con los aspectos más modernos y predictivos. Bueno, nuevamente les agradezco esta atención, esta paciencia y con gusto tienen el mail, algo que pueda ser útil, cualquier consulta, lo que necesiten, con gusto voy a responder.